por favor. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, hermanos, en esta hora. Segundo libro, carta del apóstol Pablo a Corintios, hermanos. Segundo libro, carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5 y 6. Estaremos mirando esos versículos de la palabra de nuestro Dios. Dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Señor, te damos gracias por tu palabra leída. Como siempre, reconocemos, Señor, nuestra dependencia de usted. Conocemos nuestras debilidades, nuestras limitaciones, pero creemos, Señor, en su poder, que es, Señor, sobrenatural. Creemos en el poder de la palabra, que es viva y eficaz. Señor, que puede llegar hasta las profundidades del corazón del hombre, capaz, Señor, de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ruego en esta tarde que su nombre sea glorificado de una manera especial en cada uno de los que estamos reunidos en este lugar. Que tu palabra obre en nuestras vidas, en los que están a través de los medios, pueda cautivarnos, retenernos de alguna manera, Señor, y que el poder de tu palabra sea glorificado, Padre. Sea su nombre, Señor, ministrando en cada vida, cada corazón, Señor, haciéndonos sensibles, Padre, a escuchar tu palabra para honra y gloria suya. Se lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor, esperando ver el resultado, esperando ver el fruto, esperando ver su poder glorificarse en cada uno de nosotros. Te damos gracias, amén, Señor, y amén, aleluya. Pueden tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa y bella tarde. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Estaremos hablando bajo el tema: examinaos a vosotros mismos. Como bien el versículo 5 nos da esa frase tan importante para la vida de todo aquel, hermanos, que confiesa, que profesa ser cristiano. Examinaos a vosotros mismos. Es el tema del cual estaremos hablando con la ayuda de nuestro Dios y la alianza de su Espíritu en esta tarde. Cuando hablamos de examinarnos, hablamos, hermanos, de escudriñar con cuidado, de reconocer, hermanos, si algún objeto, algún líquido o cualquier, hermanos, cosa tiene algún desperfecto, algún defecto, o contiene algún error. Cuando hablamos de escudriñar, estamos hablando de someternos a un examen. Estamos hablando de probarnos, hermanos, a nosotros mismos. Usted podrá saber, ya que en este lugar casi siempre Dios nos está llamando a que miremos, hermanos, por dónde estamos caminando, a que miremos cuál es nuestra dirección, a que miremos con cuidado, hermanos, dónde está puesta nuestra mirada. Y se nos exhorta muy seguido a que escudriñemos, hermanos, y tengamos la seguridad de nuestra fe, que es en Cristo Jesús. No quisiéramos pasar por alto este último servicio que me toca predicar, hermanos, en este año, a que una vez más, como iglesia,
podamos someternos a un examen nosotros mismos a través de la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, que por nada ni nadie comencemos un nuevo año con cosas que no agradan a nuestro Dios en nuestros corazones. Que por ninguna razón vayamos a comenzar un año, hermanos, si somos descubiertos por la palabra de nuestro Dios. Por ninguna razón comencemos un año viviendo en una fe falsa, aparentando ser algo, hermanos, en este lugar. La invitación es que por favor, como nunca antes, hermanos, pongamos atención a la palabra de nuestro Dios y escudriñemos, examinemos nuestra vida conforme a lo que la palabra nos dice. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Día con día el Señor nos llama, hermanos, a través de su palabra. Nos habla a través de su palabra. Sé que muchos de nosotros en este lugar tal vez están esperando una voz audible el día de hoy. Probablemente nunca la vayas a escuchar, pero continuamente Dios nos habla cada vez que abrimos su palabra. Solamente que pasamos desapercibido, hermano. Solamente que recibimos la palabra con una actitud indiferente, pensando que todo lo que se dice en este lugar es por usted. Y no es por usted, hermanos, es para usted y para mí. Amén. Todo lo que decimos en este lugar no es por alguien, hermanos, individual, sino es para alguien, amados hermanos. Es para los que nos hemos reunido en este lugar esperando que Dios hable a nuestras vidas, que Dios corrija nuestras vidas, que Dios, amados hermanos, enseñe a nuestra vida cómo debemos de caminar. El apóstol Pablo fue quien escribió esta carta a los Corintios, su segunda carta. El ministerio del apóstol Pablo a lo largo de su carrera fue, hermanos, puesto a prueba. Fue, hermanos, calumniado de alguna y otra forma, tratando de poner el ministerio del apóstol como un ministerio falso, como alguien que no había sido llamado por Dios, como alguien que se había levantado de la nada y que estaba siendo un vividor del evangelio o engañándolos hasta cierto punto. Es por eso que vemos al apóstol Pablo cuidarse tanto en el ministerio, a tal punto que él dice: ni vestido ni cosa alguna he codiciado de ustedes, dice el apóstol, sino que yo con mis manos he trabajado para no seros carga. Se cuidaba tanto, hermanos, porque sabía de que era calumniado, de que su ministerio, hermanos, era atacado constantemente. Y en la segunda carta a los Corintios, el apóstol está corrigiendo, o más bien, hermanos, defendiéndose en su ministerio, ya que muchos decían: Pablo por cartas es fuerte para escribir, pero corporalmente, cuando él está presente delante de ustedes, es débil. No corrige el pecado como lo debe de hacer. Cuando está delante de ustedes, no habla de igual manera que como habla por carta. Y el apóstol, al ver que eran constantemente los ataques hacia su ministerio, se defendió, hermanos, de una manera que nosotros conocemos desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12. El apóstol se defiende a tal punto que él tuvo que usar, hermanos, o pronunciar las cosas que se le habían sido mostrado. Él dijo: todo lo que yo he recibido, lo he recibido de parte de Dios. He sido llamado por Dios de una manera que muchos conocen. Dijo el apóstol Pablo: yo fui llevado hasta el tercer cielo, donde se me fue mostrado cosas que no es permitido, hermanos, decir al corazón del hombre. El apóstol Pablo, al ver sus constantes ataques y al ver que la misma iglesia tenía dudas en cuanto a su ministerio, el apóstol en el capítulo 13, versículo 3 de la segunda carta, dice el apóstol: pues buscáis una prueba
de que habla Cristo en mí, el cual dice no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Era tanto los ataques al ministerio del apóstol, que los mismos corintios, hermanos, llegaron a dudar de su ministerio y estaban buscando una prueba en el apóstol Pablo de que si en verdad era Cristo quien hablaba por medio de él, que si sus cartas tenían una autoridad, hermanos, dada por Dios al apóstol Pablo, ¿no? Es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes están buscando una prueba que si habla Cristo en mí. Pablo exalta el poder de nuestro Dios, de cómo Dios es poderoso no solo en él, dice el apóstol, sino también en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con el poder y por el poder de Dios para con nosotros, dice la palabra. Debido a esto, el apóstol ahora, hermanos, parece ser que exhorta a la iglesia de Corintio y les dice, en vez de estar buscando una prueba en que si habla Cristo en mí, examínense a ustedes mismos. En vez de estar indagando de que si he sido llamado por Dios o no, examínense a vosotros mismos si estáis en la fe, dice el apóstol Pablo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Examinaos a vosotros mismos. Pablo, amados hermanos, les está exhortando, les está motivando a esta iglesia a que se examinen a ellos mismos para ver si ellos están en la fe, para ver si ellos están en Cristo. Cuando se refiere a estar en la fe, está hablando de que si ellos están en Cristo o no. Esto, hermanos, lo hacían ellos como apóstoles, como ancianos de la iglesia. En Listra, por ejemplo, en el capítulo 14 de Hechos, verso 22, dice que Pablo y Bernabé confirmaban los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. En el Gálatas capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir que, hermanos, estaba en la fe, que Cristo estaba en él y con él, que se había unido, hermanos, a Cristo Jesús. Y es lo que el apóstol está diciendo, examínense a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Examinaos a vosotros mismos. ¿Cómo podemos, hermanos, examinarnos? Como ya anteriormente lo hemos mencionado, a través de la palabra de nuestro Dios. Es en la palabra de nuestro Dios que encontramos cuáles son, hermanos, las señales, podemos decir, o las evidencias de que yo estoy en Cristo o que Cristo habita en mí. El apóstol Juan, en su evangelio, él escribió en sus últimos capítulos, en el capítulo 20, el apóstol Juan, en el versículo 30, él nos dice cuál es el propósito del evangelio que él escribió. Capítulo 20 de Juan, versículo 30. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, dice, no están escritas en este libro, pero estas, lo que se ha escrito, dice Juan, se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito, dice Juan, de este evangelio que yo he escrito, el propósito de resaltar los milagros y el poder de nuestro Señor
Jesucristo, tanto en su ministerio como en su muerte, sepultura y resurrección. Dice Juan, esto es para que creáis que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero más adelante, hermanos, el apóstol Juan vuelve a escribir primera, segunda y tercera carta. Escribe, hermanos, a la iglesia, y ahora vemos el propósito de esa primera carta en el capítulo 5 de primera de Juan. Su primer evangelio, él dice, esto ha sido para que crean en el Hijo de Dios. Pero en el capítulo 5 de primera de Juan, en el versículo 13, nos ha escrito otra carta más. Y nos está diciendo cuál es el propósito de esta carta. Y dice, estas cosas os he escrito a vosotros. Le está escribiendo a la iglesia. A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. El evangelio lo escribió para que todo aquel que escuchara acerca de Jesucristo creyera, hermanos. Tuviera vida eterna. Pero esta carta la ha escrito para que nosotros, los que ya creemos en el nombre del Hijo de Dios, sepamos que tenemos vida eterna. Y para que creáis, dice, en el nombre del Hijo de Dios. Esta carta la está escribiendo para que nosotros tengamos seguridad, hermanos, de que Cristo está en nosotros. De que nuestra fe, hermanos, es verdadera. De que nuestra confianza no es vana. De que nuestra fe no es falsa. ¿Y cómo es, amados hermanos, que sabemos si estamos en Cristo? Capítulo 5 de primera de Juan. Por medio de la fe, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, dice la Escritura. Es por medio de la fe, amados hermanos, que nosotros venimos a ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice Juan. Mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por medio de la fe, amados hermanos, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cómo sabemos, hermanos, que estamos en Cristo o que Cristo mora en nosotros? En primer lugar es por medio de la fe, hermanos. De una fe verdadera. De una fe genuina, hermanos. De una fe que no sea fingida, de una fe que no sea falsa en nosotros. De esa forma, amados hermanos, nosotros podemos comenzar a examinarnos y ver si Cristo está en nosotros. Si de verdad, hermanos, el sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra vida. Si de verdad creemos, amados hermanos, en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Si nuestra fe es firme o estamos dudando en cuanto al sacrificio de Cristo. Por medio de la fe, nosotros venimos, hermanos, a ser hechos hijos de Dios, a nacer de nuevo, examinados a nosotros mismos. Esta carta Juan la escribe con ese propósito, para que nosotros tengamos confianza en Cristo. Para que nosotros, hermanos, a través de lo que Él ha escrito, tengamos seguridad de que nuestra vida le pertenece a Cristo y que Cristo mora en nosotros. El capítulo 1, si nosotros miramos algunos versículos de esta carta, encontramos pruebas, encontramos nosotros, hermanos, estas pruebas de que somos hijos de Dios. Y esto nos ayuda a examinarnos. Capítulo 1 de Juan, de primera de Juan, en su versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Entendiendo, amados hermanos, que
la fe, que por medio de la fe venimos a ser hechos hijos de Dios. Pero Juan, a través de esta carta, nos va, hermanos, a confrontar, nos va a llevar a examinarnos, a ver si nuestra fe, hermanos, es verdadera. A ver si nuestra fe, hermanos, es real. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Oiga lo que dice el apóstol a la iglesia: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si alguien dice que tiene fe en Cristo, si alguien dice que Cristo habita en él y que él, hermanos, con Cristo, si alguien dice que tiene comunión con Cristo, y si anda en tinieblas, dice Juan, este está mintiendo y no practica la verdad. Una prueba, amados hermanos, para examinarnos a nosotros mismos. Una evidencia que encontramos en la palabra para examinarnos a nosotros mismos es una vida en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Una vida en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Si alguien dice: sí, yo creo por la fe que Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Si alguien dice esto, dice Juan, pero no tiene comunión con Dios, este anda en tinieblas y miente y no practica la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, ¿cómo vamos a ver si nuestra fe es verdadera o no? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. No importa cualquier persona que sea, hermanos, llámese como se llame, se ponga el título que se ponga. No importa, amados hermanos, si se aferra a decir con sus palabras que Cristo mora en él, o que cree en Dios, o que cree en Cristo. No importa lo que diga, si su vida no va de acuerdo con la palabra de nuestro Dios. Debe de andar en comunión con Dios, y debe de andar, hermanos, en luz. Esto habla de transparencia, hermanos. Esto habla, amados hermanos, de una vida limpia. Esto habla, amados hermanos, de no tener manchas, hermanos, en nosotros. De no caminar en oscuridades. De no caminar en tinieblas. Más bien la Biblia nos dice que reprendamos las obras de las tinieblas, porque ya no somos de la noche, sino del día. Ya no somos de las tinieblas, sino de la luz. Si alguno dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas, miente y no practica la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Preguntémonos, hermanos, basado a estos versículos, ¿nuestra comunión con Dios es verdadera? ¿Tenemos comunión con Dios como sus hijos? ¿Tenemos comunión con nuestros hermanos? Esto habla de una unidad, hermanos, de una unidad espiritual. Tenemos comunión de estar en un mismo sentir, de tener un mismo amor. Tenemos comunión los unos con los otros. Examinaos a vosotros mismos. Es lo que la palabra del Señor nos dice. ¿De verdad mi fe es verdadera? Si mi fe es verdadera, ¿por qué no puedo tener una buena comunión con Dios? Si mi fe es verdadera, ¿por qué no tolero tener comunión con mis hermanos? De ninguna forma.
Gloria a Dios. Examinaos a vosotros mismos. El apóstol sigue escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo. Capítulo 2 de Juan, de primera carta de Juan. En el versículo 4. El que dice, esto es una vez más, el que dice tener fe, hermanos, en Cristo. Todo aquel que dice que Cristo habita en él y él con Cristo, dice Juan, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, dice el apóstol. Por esto sabemos que nuestra fe, hermanos, es verdad. Por esto sabemos de que Cristo mora en nosotros y nosotros con Cristo, hermanos. El que dice, el que confiesa su nombre, el que dice creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que dice, yo lo conozco. Todo aquel que dice yo soy cristiano, todo aquel que dice yo tengo una relación con Cristo, todo el que dice esto y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No hay excepción de persona, no hay categorías, hermanos, no hay estatus sociales, no hay niveles académicos. Todo aquel que dice que le conoce y quebranta los mandamientos de Dios es mentiroso. Es una fe falsa. Cristo no está en él. ¿Cómo sé si Cristo está en nosotros? Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En guardar su palabra, hermanos. En esto conocemos de que Cristo está en nosotros. Cuando guardamos sus mandamientos, cuando guardamos su palabra, por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. Esto nos da seguridad, dice el apóstol. Esto nos da confianza. Esto nos habla de que nuestra fe, hermanos, es verdad. Cuando guardamos la palabra de nuestro Dios, cuando los mandamientos de nuestro Dios, hermanos, vienen a ser prioridad en nuestras vidas. Cuando no importa, amados hermanos, todo lo que tengamos que pasar con tal de obedecer a nuestro Dios. Cuando tenemos que dejar a un lado el orgullo, hermanos, y humillarnos. Cuando tenemos, hermanos, que dejar o pasar por alto las críticas y cuánta cosa que se diga de usted, de mí, hermanos, y por guardar sus mandamientos. En esto sabemos que el amor, hermanos, que nuestra fe es verdad. Una vez más, hermanos, examinaos a vosotros mismos. Usted que profesa ser cristiano, está guardando los mandamientos de nuestro Dios. ¿Cómo toma los mandamientos de Dios? ¿Qué importancia tienen en nuestras vidas? ¿Dónde están guardados, hermano? No es que los guardemos en un closet con toda Biblia, sino, hermanos, guardarlos en nuestro corazón. Examinaos a vosotros mismos. El que dice, hermanos, que está en él, capítulo 2, verso 6 de primera de Juan. Todo aquel que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Usted conoce de Cristo, sí. Usted cree en Cristo, sí. Usted tiene fe en Cristo, sí. ¿Y por qué no camina como Él caminó? ¿Por
¿Por qué no tratamos cada día de imitarlo a Él? Porque vivimos una vida totalmente diferente a la que Cristo vivió. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. A través de la palabra de Dios, hermanos, Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que con Él mora la luz. Cristo anduvo en luz. Él fue la luz. Él es la luz. Y todo aquel que me sigue, todo aquel que cree en mí, todo aquel que me confiesa, también, dice Jesús, andará de luz. Andará de luz. Todo aquel que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Debemos de caminar, hermanos, en luz, alumbrando, hermanos, a los que están a nuestro alrededor con vuestras buenas obras, para que el nombre de Dios sea glorificado. Debemos de aborrecer las obras de las tinieblas y no abrazarlas, sino más bien reprenderlas, como dice la Escritura. Porque en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, vosotros andabas en tinieblas, pero ahora has venido a la luz, por lo tanto andad como hijo de luz, dice la Escritura. Cristo es la luz del mundo. Los que permanecen en Él, los que dicen que permanecen en Él, deben de andar como Él anduvo, con transparencia, con sinceridad, hermanos, sin nada, sin andar ocultando nada, sin ningún temor a ser descubierto por algo. Debe de andar como Él anduvo. La palabra del Señor nos da ejemplo de cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, en su versículo 21. Lea conmigo lo que la palabra del Señor dice. ¿Cómo anduvo Cristo, hermanos? Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que andemos, hermanos, como Él o por donde Él, el cual no hizo pecado. Cristo Jesús, hermanos, no hizo pecado. No debemos vivir una vida, hermanos, esclavizada al pecado. Si de verdad, hermanos, nuestra fe es verdadera, no debemos de vivir una vida esclavizada al pecado. Debemos de andar como Él anduvo. No se halló engaño, hermanos, en su boca. Así anduvo nuestro Señor Jesucristo. Este fue el ejemplo, hermanos, que Él nos ha dejado. No se halló engaño en su boca. No era mentiroso. Hablaba con la verdad. No mentía acerca de lo que decía ni de los que estaban a su alrededor. No trataba de excusarse, hermanos, tratando de poner a otro en una posición baja. No trataba, amados hermanos, de justificarse al mismo. No había engaño en su boca, hablaba con la verdad. Cuando le maldecían, ¿cómo respondía Él? No respondía con maldición. De la misma manera, hermanos, debemos nosotros de andar como Él anduvo. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Así caminó nuestro Señor Jesucristo, dándonos ejemplo. Ejemplo de humildad, ejemplo de mansedumbre. Así caminó nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo.
Él no anduvo engañando, hablando mentira. Él no anduvo maldiciendo ni respondiendo con maldición. Él no anduvo amenazando a nadie ni teniendo deseo de venganza en su corazón. De la misma manera debemos de conducirnos nosotros. Primera de Juan capítulo 3, verso 6. ¿Cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo? El que dice que permanece en Él debe de andar como Cristo anduvo. Todo aquel que permanece en Él, todo aquel que dice que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es lo que la palabra del Señor, hermanos, nos dice. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, el Hijo de Dios, hermano, Jesucristo mismo permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No debemos de vivir, hermanos, practicando en una práctica pecaminosa. El que tiene una fe verdadera no puede vivir ahí en una vieja naturaleza. Examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Es real, hermanos, nuestra fe. De verdad estoy en Cristo. De verdad Cristo mora en mí. ¿Cómo estoy delante de Él? ¿Cómo está mi vida? Examinaos a vosotros mismos. ¿Cómo es posible que Cristo permanezca en mí y vivo esta vida tan desordenada? ¿Cómo es posible que Cristo permanezca en mí y no tengo ningún temor ni respeto por Él? ¿Cómo es posible que yo le llame Señor y no hago lo que Él manda? Examinaos a vosotros mismos. Debemos de andar, hermanos, siguiendo la pisada de nuestro Señor. El apóstol Juan sigue escribiendo, capítulo 2 de su primera carta, versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No importa si lo dices con lágrimas en tus ojos. No importa la cara que ponga cuando usted dice que está en luz. No importa si lo dice con lágrimas. Yo soy seguidor de Cristo, la luz de este mundo. ¿En qué conozco que mi fe es verdadera? En el amor hacia nuestros hermanos. No podemos estar en luz, hermanos, y aborrecer a nuestros hermanos y despreciarlos. No podemos, hermanos. No podemos. Si eso está pasando en nuestras vidas, estamos mal. Nuestra fe es falsa. Si eso está pasando en nuestras vidas, nuestra fe no es verdadera. Si es lo que hay en nuestros corazones, estamos reprobados. No pasamos el examen. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas
y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cómo saber si estoy en Cristo o si Cristo está en mí? ¿Cómo saber si ando en luz? ¿Cómo saber si mi fe es verdadera en el amor hacia nuestros hermanos? En el amor hacia nuestros hermanos. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y este no sabe para dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bendito Dios. Usted le pregunta, hermano, ¿usted está seguro que va para el cielo? Nadie sabe, hermano. Nadie sabe. Eso es una cosa que solo Dios sabe. No, hermanos. La palabra del Señor nos lleva a examinarnos y a darnos seguridad, hermanos, si nuestra fe es verdad o no. En el amor hacia nuestros hermanos, conocemos que nuestra fe es verdadera, conocemos que Cristo está en nosotros y nosotros, hermanos, estamos con Él. Capítulo 3 de Primera de Juan, en el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué, hermanos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene parte o vida eterna permanente en él. En esto conocemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida. En esto conocemos de que nuestra fe es real. En esto sabemos, hermanos, de que estamos en la verdad. En esto sabemos de que Cristo está en nosotros. Porque hay un amor hacia nuestros hermanos. Un amor que no se vende. Un amor que no cambia. Un amor que lo soporta todo. Un amor que lo sufre. Un amor que no se goza, hermanos, de la injusticia. Y ese es el amor de Cristo en nuestras vidas. No podemos, hermanos, entenderlo otra vez cómo es que el Señor nos ha enseñado a amar de esta forma. Todo aquel odio, aquel rencor que había en nuestros corazones se ha ido. No supimos a qué hora se fue. Cuando nos encontramos con la persona que aborrecíamos, cuando nos encontramos con la persona que no nos podíamos ver, algo había pasado en nosotros. El amor de Dios estaba en nuestras vidas. Ya no sentimos aquel rencor, ahora sentimos compasión al ver su triste condición de aquel que está perdido. Ahora sentimos un deseo de perdonarle, de abrazarle. No importa el daño que hayamos sufrido. En esto conocemos que hemos pasado de vida, de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice, amados hermanos. Capítulo 4 de Juan, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No puedes decir que estás en Cristo. No puedes decir que tu fe es real. No puedes decir que Cristo habita en tu corazón si el amor de Dios no está en ti. Examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios.
verso 19 del capítulo 4. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, pregunta, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Examinaos a vosotros mismos. No existe, no vale la excusa que muchos tienen, hermanos, en nuestro tiempo. No es que Dios es una cosa, a Dios sí lo amo, pero no amo a mi hermano. Eso no existe. Es una mentira del mismo diablo. No podemos amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos. No podemos, no hay forma. Si todas estas cosas están en nuestro corazón, si hay odio, envidia, hermanos, deseo de venganza, desprecio, rechazo hacia nuestros hermanos, si nos alegramos por el mal que les acontece, Cristo no habita ahí. No os engañéis. No os engañéis. Examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. De verdad el amor de Cristo está en mi corazón. Gloria a Dios, aleluya. En esto sabemos que Cristo está en nosotros, en que amamos a nuestros hermanos. De esta forma Jesucristo dice que les dirá a unos: lo que hiciste con estos pequeñitos, lo has hecho conmigo. Lo visitasteis, les diste de comer, les diste de beber, estuviste con ellos en sus necesidades, mostraste tu amor para con ellos. Debemos de amarnos unos a otros, hermanos. No podemos decir que amamos a Dios si estamos aborreciendo a nuestros hermanos. Mentimos, somos homicidas y estamos en tinieblas. Estamos perdidos sin Cristo. No hay diferencia, amados hermanos, entre cualquier otra persona. Puede haber diferencia en nuestra vestimenta. Puede haber diferencia en que usted traiga una Biblia. Puede haber diferencia en que usted traiga una camisa manga larga, una falda larga, ande bien ataviado. Pero si el amor de Cristo no está en nuestros corazones, no hay ninguna diferencia en ellos. Los corazones están igual de podridos, sucios, contaminados. Y Cristo no puede habitar ahí. Cristo no puede habitar ahí, hermanos. Examinaos a vosotros mismos si Cristo está en vosotros. Examinaos a vosotros mismos si Cristo, hermanos, está en nosotros. Capítulo 2 de Juan, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo sabemos si Cristo está en nosotros? Le amamos a Él, hermanos. ¿Dónde está nuestro amor? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Qué es nuestro deseo? Si alguno ama al mundo, el
amor del Padre no está en él. No hay forma, hermanos. No hay forma. Donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro, dice Jesucristo, allí está vuestro corazón. No hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Qué estamos deseando más, a Cristo o a este mundo? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿En las cosas terrenales o en Cristo Jesús? ¿De qué me estoy vanagloriando? Si alguno se gloría, dice el apóstol, gloríese en el Señor. ¿Cuál es mi grandeza, hermano? ¿Cuál es mi grandeza? Si nuestra grandeza no es Cristo, el amor del Padre no está en usted, no está en mí. Examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Capítulo 4 de Juan, versículo 13. En esto conocemos que pertenecemos o que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué conocemos que Cristo está en nosotros, hermanos, y nosotros en Él? ¿Cuál es la evidencia? En que nos ha dado su Espíritu. En que nos ha dado su Espíritu. Verso 24 del capítulo 3 dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué sabemos? Por el Espíritu que nos ha dado. El apóstol Pablo dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo apóstol también dice que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios no te va a guiar a hacer cosas contrarias a la verdad. El Espíritu de Dios no te va a guiar a practicar las obras de la carne. El Espíritu de Dios no va a alimentar el orgullo en tu vida. El Espíritu de Dios no va a poner deseo de venganza en tu corazón. El Espíritu de Dios no te va a llevar a aborrecer a tu hermano. El Espíritu de Dios te va a llevar a obedecer los mandamientos de la palabra de nuestro Dios. Te va a llevar a pelear contra todo deseo del mundo, contra todo deseo de la carne, contra toda obra de las tinieblas. Ahí te va a guiar el Espíritu Santo. Y por esto yo sé que, hermanos, que Cristo habita en mí. Por esto usted puede saber que Cristo habita en usted. Porque hay una fuerza maravillosa, una persona maravillosa que nos está guiando, que nos guía a la verdad, hermanos, que nos hace recordar los mandamientos a través de su palabra. Una vida, amados hermanos, guiada por el Espíritu, será una vida sometida a Dios. Una vida sujeta, amados hermanos, a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. De verdad, hermanos, Cristo mora en nosotros. De verdad. De verdad, Cristo mora en nosotros. ¿Tiene esa seguridad usted de que Cristo está en usted y usted en Cristo? ¿Su vida está de acuerdo a la palabra de nuestro Dios? No importa quién usted sea, cómo se llame, los dones que tenga, los años que tenga en el ministerio. Solo una cosa vale este día: examinaos a vosotros mismos. Solo una cosa es la que va a hacer la diferencia este día, y es la sinceridad de nuestros corazones. Examinaos a vosotros mismos. Ese es el objetivo de este día. No comencemos un año más, hermanos, viviendo en desacuerdo a lo que la palabra del Señor dice y mintiéndonos a nosotros mismos. Hay muchos, dice Pablo aquí en su capítulo 1, verso 16, que profesan
conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo rebeldes y contumaces, reprobados en cuanto a toda buena obra. No hay nada bueno en ellos, pero dicen conocer a Dios, pero dicen que Cristo está en ellos. ¿Cuál, hermanos? Esa es nuestra prioridad en este día. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice el apóstol. O no conocéis, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Probaos a vosotros mismos. Pongámonos a prueba, amado hermano, en esta tarde. Miremos, hermanos, si estamos en Cristo. Al menos que Cristo, hermanos, no esté en nosotros. Al menos, hermanos, que la verdad no esté de nosotros. Al menos que no pasemos la prueba. Sometámonos a un examen de conciencia en esta tarde. Probaos a nosotros mismos, dice el apóstol. Pues si Cristo no está en vosotros, están reprobados. Si hoy esta tarde nos hemos encontrado, hermanos, que Cristo no está en nosotros, si hoy en esta tarde somos sinceros y admitimos y reconocemos que todas estas cosas que la palabra del Señor nos dice no están en nuestras vidas, estamos reprobados y estamos en un grave peligro. Porque el apóstol dice: pruébense a ustedes mismos. Él mismo le dice a los corintios: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Pero, hermanos, usted puede tener una cantidad de conceptos acerca de mí, buenos o malos. Usted puede decir: no hay como el pastor, o viceversa, puede decir: ese hombre es lo peor. Pero el apóstol dice: ¿qué hombre sabe las cosas del hombre, sino el espíritu que está en él? Tenemos un juez interno que se llama conciencia, que es usada por Dios a través de su espíritu para saber cómo estamos, hermanos, para saber quiénes en realidad somos. ¿De qué sirve que usted me tire flores? ¿De qué sirve que usted me tenga como un santo inmaculado? ¿De qué sirve que usted diga tantas cosas bonitas de mí, pero si mi corazón está lejos de Dios? Examinaos a vosotros mismos. Es lo que muchas veces, hermanos, el hombre quiere escuchar. El hombre quiere escuchar cosas bonitas. Es lo que muchas veces el ser humano quiere escuchar. Quiere, hermanos, que todo el mundo lo apruebe. Que todo el mundo aplauda lo que hace. Pero ¿de qué sirve eso, hermano? Si la verdad es otra. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estoy viviendo, hermanos, la vida cristiana? ¿Dónde está mi corazón? ¿En qué vivo pensando? ¿Qué es lo que sale de mi boca? Examinaos a nosotros mismos. ¿Con qué objetivo, hermanos? ¿Con el objetivo de hacerlo pasar una vergüenza? No. ¿Con el objetivo de humillarlo como ser humano? No. Con el objetivo, amados hermanos, de volver a Cristo, de reconocer de que estamos mal. Como Jeremías le hablaba al pueblo de Israel o de Judá, cuando estaba, hermanos, en una terrible condición: escudriñemos nuestros caminos, le dice Jeremías, y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones, levantemos nuestras manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, dice Jeremías. Él ha sido fiel.
Su misericordia no ha decaído, dice Jeremías. Nuevas son cada mañana, sus fidelidades para siempre. Pero es necesario que nosotros escudriñemos nuestro camino, que reconozcamos, que volvamos a Jehová. Nosotros somos, dice, que hemos sido desleales, que nos hemos rebelado. Con ese objetivo debemos de examinarnos, hermanos, para saber si nos encontramos en este día de que no estamos en la fe, si nos encontramos en este día de que hemos vivido una vida lejos de Dios, engañándonos a nosotros mismos, amados hermanos. Que volvamos a Cristo hoy, en esta tarde. Que vengamos a sus pies hoy, en este día. No importa, amados hermanos, si usted tiene privilegios o no. No importa si usted predica o no. No importa los dones que usted tenga. Aquí, hermanos, debemos de reconocer. Debemos de reconocer en esta tarde y no seguir una vida, hermanos, llena de cosas desagradables delante de nuestro Dios. Con ese objetivo, hermanos, debemos de examinarnos para caminar conforme a la justicia de Dios. Mateo capítulo 7. Debemos de examinarnos para volver a Dios, para reconocerlo. Debemos, hermanos, de examinarnos para caminar conforme a la justicia de Dios. Verso 3. Pregunta Jesucristo: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: deja sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás el bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Para caminar conforme a la justicia de Dios, hermano, debemos de examinarnos. Debemos de examinar. Para hacer, hermano, lo que es justo. Para practicar la justicia. ¿Sabe cuánta gente, hermanos, está señalando a otra persona? No pasan, hermanos, nada de otra persona. Nada, nada. Pero Jesucristo nos dice: ¿por qué no sacas tu propia viga? ¿Por qué no te examinas a ti mismo? De lo contrario, estarás viviendo en hipocresía. Hermanos, si piensas que con decir mal o pronunciar los defectos de nuestros hermanos vas a ser justificado, puede ser que lo sea delante de los hombres, pero no delante de Dios. Dios conoce nuestros corazones. A Él no le podemos engañar. Para caminar una vida conforme a la rectitud, conforme a la justicia de Dios, debemos de examinarnos a nosotros mismos. No vaya a ser que estemos, hermanos, practicando la injusticia. No vaya a ser, hermano, que yo esté queriendo disciplinar a medio mundo y viviendo en el mismo pecado. Eso no es justo delante de los ojos de Dios. Eso no es justo. Por eso la Biblia nos manda a examinarnos a nosotros mismos, con el propósito de que escapemos, hermanos, de los justos juicios de Dios. El apóstol Pablo le dice a los corintios: si nos examinamos a nosotros mismos, dice el apóstol, no seremos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Si nos examinamos, hermanos, a nosotros mismos, no vamos a ser juzgados por Dios. No vamos a ser disciplinados por Dios. Si reconocemos que estamos en una falta, que estamos en un error, Dios nos perdona. La sangre de Cristo, dice Juan, nos limpia de todo pecado. Debemos, amados hermanos, de examinarnos a nosotros mismos con ese objetivo, hermanos, de volver a Cristo,
de caminar en la justicia de Dios, de escapar de los justos juicios de Dios. Por esas razones debemos de examinarnos a nosotros mismos. Que con toda confianza, amados hermanos, nosotros podamos acercarnos a nuestro Dios. ¿O no conocéis que a vosotros mismos? Pregunta el apóstol. ¿Acaso no se conocen a ustedes mismos? ¿O vas a decir que no saben lo que piensas? ¿Vas a decir que no sabes lo que hablas? ¿Vas a decir que no sabes por qué salen esas maldiciones de tu boca? ¿Vas a decir que no sabes por qué vives en el pecado? Al menos que no se conozcan a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que no pasen el examen. Mas espero, este es el anhelo del apóstol Pablo y el deseo de todo predicador, hermanos, de todo ministro, de todo que anuncia el evangelio de nuestro Dios. Espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Espero, dice el apóstol, esa es mi esperanza, que no estén reprobados, que conozcan que Cristo está en vosotros. Pero si no lo está, hermanos, hoy en esta tarde no salgamos de este lugar igual. Al igual que el salmista David, postrémonos delante de Él y digámosle: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Examinaos a vosotros mismos. Jóvenes que están en este lugar, ancianos, ustedes que saben lo que es malo y están aquí haciéndose pasar por cristianos en esta tarde, ¿qué van a ganar con eso? ¿A dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuál es su objetivo? ¿Para qué seguir perdiendo el tiempo así? Ya fue suficiente, decía la lectura en esta tarde. Baste ya el tiempo perdido. Ya fue suficiente el tiempo que anduviste en concupiscencias, en lascivias y en todas las obras de la carne. Si estamos aquí, vivamos para Cristo. Asegurémonos que Cristo esté en nosotros, porque ese es nuestro objetivo, hermano. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra prioridad en este lugar. Aquí no estamos para llenar las bancas, hermano. Aquí no estamos, hermano, para recaudar grandes fondos. Aquí no estamos para comprar grandes edificios. Estamos aquí con el objetivo de que cada uno, hermanos, de nosotros tenga la seguridad de que Cristo mora en nosotros. De que de verdad estoy en la fe. De que no estoy siendo engañado. De que si Cristo viene hoy, me voy con Él. ¿Qué le podría decir a Dios después de este sermón de esta tarde? ¿Qué le podría decir? ¿Cree que el Señor no me conoce a mí? ¿Cree que el Señor no lo conoce a usted, hermano? ¿Qué le podríamos decir al Señor si en esta tarde nos tocaría partir de esta tierra y fuéramos sentenciados a una condenación eterna? ¿Cuáles fueran nuestros argumentos? ¿En qué nos justificaríamos? No es que el hermano, la hermana, no es que los líderes, no es que los que predican. ¿Cuáles fueran, hermanos, nuestras autojustificaciones? Examinaos a nosotros mismos.
el Señor nos está diciendo. Por nada, hermanos, comencemos otro año más viviendo de la misma forma. Si estamos, hermanos, en un error, reconozcamos, seamos humildes y comencemos bien este año. Pongámonos sobre nuestros pies en esta tarde. A veces no tienes que decir mucho. No tienes que argumentar mucho. Solo debes de reconocer. Te equivocaste, fallaste. Te has alejado. No tienes comunión con Él. No tienes que argumentar mucho, solo sé sincero. Solo sé sincero. Solo sé sincero y humilde. Y arrepiéntete. Y pide misericordia por tu alma. Solo sé sincero. ¿Qué importa que digan? Examínese a usted mismo. Pruébese. ¿Está Cristo ahí? ¿Está Cristo ahí? ¿Está siendo dirigido por su Espíritu? ¿Es el Espíritu que lo está llevando ahí? Humillemos nuestras vidas delante de Dios en esta tarde. No pelees, no luches con Dios, no le vas a ganar. No le vas a ganar. Tal vez usted diga, me voy a ir a reconciliar a otro lugar. Me voy a ir a reconciliar en mi cuarto. ¿Quién te garantiza que vas a llegar ahí? Yo no sé cuánto tiempo más habrá. El Señor te está llamando hoy. Escudriñemos nuestros corazones. Levantemos nuestras manos. Nosotros nos hemos rebelado, hemos sido desleales. Él no ha fallado. En su misericordia ha detenido el juicio para nuestras vidas. En su misericordia te ha dado vida hasta el día de hoy. En su misericordia estás aquí respirando. Y te sigues rebelando contra Él. No estás aquí porque eres fuerte. No estás aquí porque eres joven y tienes muchos años de vida. No. Muchos jóvenes igual que tú murieron ayer. Otros murieron hoy y van a morir esta noche. No rechaces a Cristo. No le resistas. No le resistas. Si hay alguien que reconoce en esta tarde que Cristo no está en él, venga a Cristo. Corre a Él. Pide misericordia. Pide perdón en esta tarde.
Nuestra esperanza, dice el apóstol, es que todos estén aprobados. Esa es nuestra esperanza. Pero sé que en medio nuestro hay gente que no lo está. Sé que hay vidas que no están aprobadas. Sé que hay vidas esclavizadas al pecado, rechazando a Cristo, quebrantando sus mandamientos una y otra vez. A usted el Señor lo llama. Venga Cristo Jesús hoy en esta tarde. Venga Cristo Jesús hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado. He cumplido con lo que usted ha puesto en mi vida. He dado, Señor, lo que usted ha puesto en mi corazón. De la misma manera que yo fui examinado a través de tu palabra, todos los que estamos en este lugar lo han hecho, Señor, lo han sido. Nada más podemos hacer nosotros. Pido que tenga misericordia de los que se han resistido, de los que han sido confrontados en esta tarde y han decidido seguir viviendo una vida lejos de usted, en el engaño, en la mentira, en tinieblas. Ten misericordia, ten misericordia. Que vuelvan a tener la oportunidad de escuchar tu voz, que vuelvan a tener la oportunidad de ser llamados a un arrepentimiento. Que el día de mañana no sea tarde para ellos. Te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Cristo bendito. Amén, Señor. Y amén. Alabamos el nombre de nuestro Dios.